porque nuestra Constitución es progreso y evolución. Porque de nuestra sangre derramada esa Constitución nació, y bajo su manto de justicia, feliz yo soy. Porque brinda seguridad a cada persona que goce el pisar nuestra tierra. Porque en nuestra Constitución ya se ha escrito el pasar de los años en nuestra nación. Porque el grito de liberación narra audazmente nuestra Constitución. Por eso, ahora conozcamos la historia que forjó la Constitución de 1834. Variantes de la Constitución de 1834. Como sabrán, veníamos de una Constitución liberal en el año 1828, pero debido a las diversas contiendas de la época, como la guerra civil que ocurrió ese mismo año, a inicios de enero, se vio la necesidad de cambiar ciertos aspectos. A continuación mencionaré cuáles eran los principales de ellos que tuvieron una mayor importancia en esta Constitución de 1834. Uno de ellos fue el cambio del artículo número 1, que cual decía que la nación peruana es independiente y que no puede ser patrimonio de una persona o familia. Además, no puede adherirse a una federación que vaya en contra de su independencia. Este artículo fue modificado y se resumió, diciendo básicamente lo mismo, pero metiendo la parte de unirse a una federación. ¿Por qué? Porque es necesario en esa época que la mejor forma de quizás garantizar un Estado era aliándonos con Bolivia. Entonces, la Federación Boliviana-Peruana era un requisito y no podíamos lograr este objetivo si se mantenía el artículo 2 de la Constitución. Por eso se tuvo que hacer un cambio. Además, en esta Constitución empezaron las garantías constitucionales que brindarían una mayor observancia de la Constitución. Se cambian algunas cosas en cuanto a los senadores y diputados. Estos se elegían cada 2 años y en esta nueva Constitución se mantuvo. ¿Cuál fue la diferencia? Que ahora se dividían por mitades, o sea, se los iba a reelegir por mitades, tanto a senadores como a diputados. Ya que antes a los diputados era por tercios y a los senadores por medias partes, pero todos iban a englobarse por mitades. También se restó un poco de importancia a las juntas departamentales, puesto que no habían sido del agrado de la población en esa época. Se dio más énfasis en las municipalidades, que debían estar presentes en todas las provincias y en todos los departamentos. Para hablar de los antecedentes de la Constitución de 1864, tenemos que recordar específicamente que una Constitución antecesora hablaba de que se podía modificar. Estamos hablando ni más ni menos de la Constitución de 1828. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpo normativo establecía que dentro de un plazo de 5 años se podía modificar la Constitución. Esto dio rienda suelta a que en 1834 se pueda modificar. ¿Pero por qué se modificó? Tenemos que recordar entonces la historia del Perú, ya que en este mismo año de 1834 se encontraba la primera guerra civil peruana. ¿Cómo surgió? Puesto que Gamarra, a su salida de la presidencia, pensó que el Congreso iba a elegir a su amigo Bermúdez, cosa que no fue así. Por eso que Gamarra sintió cierta gana de quitar o destituir al entonces presidente Orbegoso. Es entonces cuando recomienda a su amigo y le incita a que alce armas contra el presidente. Es aquí donde empieza una lucha casi indeterminada, puesto que los dos bandos perdían a hombres día a día. Es entonces donde deciden parar toda esta guerra civil, para ser exactos, la primera guerra civil en Perú. Hartos ya, los congresistas decidieron entonces hacer una reforma en la nueva Constitución que se iba a formar, la de 1834, donde se establece de que el presidente o cualquier funcionario público que intente apoderarse indefinidamente de su cargo va a tener una sanción grave, que va a ser la de nunca más volver a darle un cargo público. Así aseguraban de que nadie pudiera estar al tanto de manipular el poder o de evitar mandatarios muy autoritarios. En todo caso, también se separó lo que es el ejército
del poder ejecutivo, ya que consideraban que habían tenido mucho con el caudillismo. Entendemos entonces que la Constitución de 1834 daba un paso más a la eliminación del caudillismo, puesto de que este había causado muchos problemas a lo largo de la historia del Perú. La derogación. En la Constitución de 1834, esta duró menos de un año, por las convulsiones políticas que hubo en ese tiempo. El 12 de mayo de 1835 se dieron ordenanzas militares del ejército que decían que todas las personas debían cumplir estrictamente lo que ellos mandaban, por más que iba en contra de la Constitución. De ahí se dieron las confederaciones de Bolivia, en las cuales hicieron sus propias leyes y también hubo un fin, y con esto se suponía que se iba a dar el fin de la Constitución de 1834. Sin embargo, fue la subsistencia que propuso una ley el 22 de agosto de 1839. Sin embargo, no se dio por ello. Al lugar se dio por discusiones del Congreso de Lambayeque, en los cuales se dio una promulgación por el segundo Congreso de Gamarra. Su promulgación fue el 10 de junio de 1834. Esta fue la cuarta carta que se dio en 11 años y la tercera de carácter liberal. Con algarabía, los legisladores habían ya acordado de que habían terminado su labor, pero hubo personas como Luna Pizarro que no estuvieron de acuerdo con esto, ya que consideraban que la presura en hacer esto iba a ocasionar de que estas normas no estuvieran totalmente pulidas. Características. Esta constitución fue de carácter liberal, debido a que se trataba de inventar y corregir los errores de la Constitución de 1828, debido al caudillismo militar de esa época. Además, otro objetivo principal y primordial fue ayudar a inventar el camino hacia la confederación de Perú y Bolivia. Esto para brindar oportunidades. Lamentablemente solamente duró un año porque hubo muchos conflictos políticos y sociales durante esa época. El título noveno de la Constitución de 1834 introdujo las garantías constitucionales. Estos artículos, que van desde el 144 hasta el 168, hacen valer los derechos fundamentales, o al menos los que se debían garantizar, como su nombre lo expresa, hacia los ciudadanos de la época. Es muy interesante, puesto que el artículo 144 menciona: ningún peruano está obligado a hacer lo que no mande la ley o impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Hablamos aquí tanto del principio de legitimidad, puesto que no podemos ser juzgados por leyes que no aprueban un comportamiento que estamos diciendo. Aparte, aparece la figura de la retroactividad. Ninguna ley puede tener efecto retroactivo. Artículo 145. Artículo 147 también dice: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, o publicarlos por medio de imprentas y censura breve, pero bajo la responsabilidad que determine la ley. Según lo visto, podemos decir que este título noveno lo que nos trata de decir, o al menos lo que trata de hacer, es garantizar derechos fundamentales, derechos humanos, por incluso se habla de la esclavitud. Entonces vemos que poco a poco el Perú estaba evolucionando hacia un nuevo modo de ver los derechos de las personas. Ya. 1834. Un año lleno. Vamos a... La concha.